Un momento. Sí, pues bienvenidos a la segunda clase de en el principio. Estamos estudiando Génesis. Como les dije en la primera clase, Génesis nos da un fundamento para muchas enseñanzas de la Biblia. Yo puedo decir que, pues, si una persona puede entender el evangelio y todo, pero sin Génesis, pero es mucho más difícil porque en Génesis vemos el origen del pecado, vemos las primeras promesas del evangelio del Salvador venidero, vemos de dónde vinimos nosotros. Somos una creación especial de Dios. De hecho, hoy en día nos enfocamos un poco más en el sexto día de la creación, especialmente en la creación de los seres humanos. Entonces, pues, muchas personas tienen preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, pues, vamos a ver nuestras historias, nuestras raíces y lo que Dios tiene que ver con estos principios, y vamos a sacar um, muchos beneficios porque vamos a ver más y más de la profundidad de la gracia de Dios que tiene para nosotros. Uh, el amor inmerecido que tiene para nosotros. Es muy, estoy siempre emocionado para esta clase. Me encanta Génesis. Pero primero tenemos una pregunta de repaso. Y si ustedes pueden ver en la pantalla, tengo una Biblia y hay una cruz encima de la Biblia. Es muy apropiada porque vimos también en este curso, Rubén, yo sé que usted no estuvo aquí para la primera clase. Estamos estudiando principios de la interpretación de la Biblia. Entonces, cuando leemos la Biblia, queremos usar las herramientas correctas para entenderla bien. Entonces, vamos a estudiar los principios de la interpretación por el transcurso del curso también. Y el primer principio es, ¿alguien quiere contestar? ¿Qué es el primer principio que aprendimos la vez pasada? ¿La pista está en la pantalla o en sus apuntes? Tierra. Que Dios creó los cielos y la tierra, hermano. Sí, exactamente. Eso es lo que vimos en la historia de anteayer, la creación del mundo. Pero en el principio vemos que la Biblia, toda la Biblia es cristocéntrica. Todo apunte a Cristo. El Antiguo Testamento apunte, nos enfoque en el futuro, al Salvador venidero. Y el Nuevo Testamento nos apunte al pasado, a la historia. Cristo vino, Él vino a salvarnos. Entonces, toda la Biblia es cristocéntrica. Y la pregunta para nosotros es, pensando en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pueden pensar en un versículo o una sección que se trata de Jesús. Es importante entender que se trata de Jesús, pero no menciona su nombre. ¿Me explico? ¿Me entienden? Más o menos, más o menos. Ok. Por ejemplo, Génesis 3:15 Sí. es un versículo de la Biblia que hace alegoría a Jesús, aunque no menciona su nombre. Es una profecía que se verá cumplida, qué sé yo, quizá 4,000, 5,000 años después, 2 o 3,000 años después, y realmente no hace alegoría a su nombre, pero sí apunta a que es la persona de Jesús. Un ejemplo excelente tenemos en Génesis 3:15. Yo pondré enemistad entre ti, hablando al diablo, al serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta
te herirá en la cabeza y tú le herirás en la calancar. Entonces, ¿quién es ese simiente? Pues es la promesa de Jesús. No menciona su nombre, pero es la primera vez que escuchamos el Evangelio en la Biblia. Es un versículo Amén. importantísimo. Ujú, ujú. Gracias por el ejemplo, Rubén. Amén. Una sugerencia, pastor. Es bien importante que cuando no estemos participando o hablando, tengamos el micrófono apagado, porque se oyen muchos ruidos y como que se pierde ahí, no se te entiende bien. Gracias, Maribel. Ujú, ujú. ¿Alguien más quiere añadir o sugerir un versículo que no menciona el nombre de Jesús, pero sí se trata de Jesús? Es importante saber que Jesús es el fundamento del versículo. Una alegoría también, Génesis 1, es cuando Dios dice, sea la luz. Ujú, ujú, Si hacemos una interpretación, sabemos que Jesús es la luz. ujú. Y cuando Dios comienza a crear el universo, entonces vemos cómo la Trinidad actúa juntamente. Porque Sí. ya estaba el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Viene el Padre y da la palabra. Aparezca la luz, aparezca Jesús, quien es que alumbra cuando empieza la creación del mundo. Recuérdense que en los primeros días no había sol, no había lumbrera. La luz, esa luz que hablan los evangelios también, digo yo, es una alegoría a Jesús y no menciona su nombre. Ujú, ujú. Eso es una interpretación muy personal, ¿no? Sí, pues en ese caso tenemos que tener cuidado porque Jesús es Dios y Dios es eterno, entonces Dios no es su propia creación. Entonces, cuando dice sea la luz y fue la luz, no es la creación o el nacimiento de Jesús, porque No, claro está, claro está. No, Jesús es el principio de la creación. Ujú, No es que Jesús, Dios lo crea primero, porque realmente nuestro principio viene a ser una organización del mundo, ujú. puesto que ya el mundo ya estaba creado. O sea, para nuestro principio, no podemos decir que Jesús es la luz, que Dios lo creó, sino es como una alegoría, es como una representación de que Él también estaba ahí en el momento en que Dios organizaba todas las cosas. Ujú. No sé si me voy a entender. Sí, gracias por su comentario. Tengo dos ejemplos que pensé. Uno viene de Génesis más adelante en capítulo 18, versículo 22, y dice pues que Dios está hablando a Abraham y está dándole promesas de su futuro y le da la promesa del Salvador. Dice, en tu simiente, hablando de Jesús, descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la única manera en que todas las naciones pudieran ser benditas por una sola persona, pues Jesús murió en la cruz por todo el mundo y pues salvó a todo el mundo. Entonces, pues nos apunta a Jesús más adelante, algunos miles de años más en el futuro. Y también en el Nuevo Testamento, saqué el versículo de Efesios, un versículo muy conocido y bonito. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, pues de hecho no podemos entender este versículo a fondo sin saber de Jesús, porque Jesús vino y nos salvó en su gracia. No merecimos nada de Él, pero entonces Él es la base de este versículo, porque no hubiéramos sido salvados si Cristo no habría sido nuestro Salvador, ha sido la base de la gracia.
Una pregunta hasta aquí. Si no, ok, sigamos. Entonces, pues como les dije antes, nos enfocamos un poco más en el sexto día, la creación de los seres humanos. Y cuando pensamos en el milagro de la creación, podemos ver es un diamante con muchas lucecitas que brillan y todo. Por ejemplo, solamente pensando en el ojo, los músculos de los ojos se mueven unas 100,000 veces al día y Dios creó eso. Dios es tan creativo y idea, conceptos y ideas tan nuevas, es muy bonito. Yendo a nuestro cuerpo y cómo Dios nos mantiene. ¿Tienes hambre? Pues como promedio, una persona come unas 50 toneladas de alimentos y bebe unas 50,000 litros de líquido durante su vida. Entonces Dios siempre está proviendo nuestras necesidades, porque pues una persona quien vive una vida normal y come normal va a comer mucha comida. Ujú. También pensando en el corazón, ah, durante una vida promedio, el corazón bombea un total de 1,5 millones de barriles de sangre. Y el corazón es tan fuerte, en actividad puede chorrear sangre casi, casi 10 metros de distancia. Y nunca, pues el corazón nunca duerme tampoco, siempre tiene que latir, porque si no late, pues tenemos algunos problemas. Ah, Pensando en los huesos, a la, los huesos también son fuertes a la hora de soportar peso. El hueso humano es más fuerte que el granito. Un bloque de hueso del tamaño de una caja de cerillas puede soportar 9 toneladas. Entonces, Dios sabía lo que hacía cuando creaba al hombre, los seres humanos. Y podemos cantar y alabar a Dios y adorar a Dios con las palabras del Salmo. ah, 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pues pensamos en el milagro de un bebé, una vida nueva. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto en ti, mi cuerpo, bien que en culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, tenemos muchas razones por las cuales podemos agradecerle a Dios, alabarle a Dios y pues estar completamente contentos con lo que Dios ha hecho. Wow, wow. Entonces vamos a ir a la Biblia ahora. Vamos a leer Génesis capítulo 26 a 2:29. Un momento. Lo tengo aquí. ¿Alguien quisiera leer desde 25 al fin del capítulo? El 25, hermano. Sí. Pues déjeme checar. 26, perdón. 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Sí, hasta versículo 31. Hasta el 31. Sí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dicho, he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que haya fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muchas gracias. Maribel, quisiera leer algunos versículos de capítulo 2 hasta, hasta 10, y tal vez Rubén, pues no sé si tiene Biblia porque está en la clínica, pero sí, adelante cuando... Sí, yo tengo Biblia, tengo Biblia. Ok, excelente. Entonces vamos a compartir el capítulo 2 entre Maribel y usted. En el capítulo 2 hasta el versículo 10. Sí, por favor. Okay, muy bien. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartían en 4 brazos. Sí, gracias. Sí. Rubén, 11 a 29. Es una sección un poco larga, pero... Ok. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las atrajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí, pastor. Sí, hasta ahí. Pues me equivoqué, no hay 29 versículos. Hasta el 25. Sí, sí, excelente. A ver, gracias por leer eso. Entonces, como siempre, pues cada sección de la Biblia tiene muchas cosas que son riquezas, son joyas y es una mina. Entonces vamos a estudiar algunos de ellos. Yo sé que no vamos a abarcar todas las preguntas y todas las conversaciones que pudiéramos tener, pero pues vamos a empezar. Entonces, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿Y cómo fue distinto a la manera que creó los demás de los animales? Bueno, yo diría que Dios lo formó con sus propias manos. A los animales Él ordenó con su palabra que se formaran. Sí. Pero el hombre tuvo el cuidado de él mismo formarlo con sus propias manos. Más o menos ahí. Sí, sí, gracias. Sí, exactamente. Vemos que el ser humano, el hombre, es la creación especial de Dios. Él como aferrero, pues formó con cariño y también tuvieron la consultación para Trinidad para, pues hagamos al hombre. Entonces, hay aspectos muy especiales en su creación. ¿Qué quiere decir a nuestra imagen y semejanza? Dice, Dios dice, vamos a crear a hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? En versículo 26, si quieren verlo. Bueno, yo digo que es muy profundo la pregunta, pero de forma sencilla somos creados quizás ovípedos, o sea, que podemos caminar en dos piernas conforme a la imagen de Dios. Y Pues, bueno, su Dios es semejanza. espíritu, no tiene cuerpo. Es espíritu, pero también los espíritus tienen cuerpo, porque los ángeles son espíritus y tienen forma. Pero no nos vamos a entrar en ese tema. Vamos a tomar que somos hechos a Dios. Somos hechos con un alma, que quizás los animales no lo tienen. Un espíritu y somos inmortales. O sea, el hombre no muere. Dice en Proverbios 3:9 que puso eternidad Dios en el corazón de los hombres sin que el hombre llegara a entender todavía el porqué. Cuando hablamos acerca de la imagen y semejanza de Dios, yo creo que estamos hablando quizás que el hombre es eterno en cuanto a espíritu y que nos parecemos a Dios. Eso es básicamente lo que yo más o menos entiendo, lo que te puedo decir, porque
Si nos vamos a profundidad, no es parte del tema. Ok, gracias. Maribel o Edevi, ¿quieren añadir algo a la respuesta? Yo sí quisiera agregar algo. Bueno, yo en este sentido pienso que cuando ellos dicen a su imagen a semejanza, que forman al hombre, el hombre estaba sin mancha y sin pecado. Mm, Era puro, 100% puro, no había en él mancha alguna. Me imagino que también a eso se refiere a su semejanza. ujú. Gracias. Debbie, ¿quiere añadir algo? Creo que está claro, hermano. Ok, gracias. Sí, Pues, entiendo. ah, como Rubén dijo, es una pregunta un poco más profunda que la anterior, pero está bien. Y nos da la oportunidad para practicar el segundo principio de la interpretación de la Biblia que vamos a aprender hoy. Entonces, el principio es la escritura interpreta la escritura. Entonces usamos la Biblia para entender la Biblia. Usamos las partes claras de la Biblia para entender las partes más difíciles. Entonces vamos a leer algunos versículos que se tratan del mismo tema de la imagen y la semejanza y nos va a enseñar un poco más sobre lo que se refirió aquí en el capítulo 1 de Génesis. Ah, la primera es en Génesis 5, 1 a 3, un poco más adelante. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ok, estamos hablando del mismo tema. Entonces, que hablamos en el capítulo 1. Varón y hembra los creó, y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y aquí la escritura añade un poco más para nuestro entendimiento. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, pues conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, vemos que Dios en el principio, en el mundo perfecto, creó a hombre en su semejanza, a su semejanza, y pues, ¿qué pasó entre capítulo 1 y capítulo 5? La caída en el pecado. Entonces, Adán y Eva y toda la humanidad perdimos la semejanza, la imagen de Dios. Entonces cuando Adán tenía sus hijos, no fueron a la imagen de Dios, fueron conforme a su imagen. Entonces creo que nuestra hermana Maribel tiene razón cuando está diciendo, hablando sobre la santidad, la perfección, el pecado. Ah, pero vamos a chequear algunos versículos más en el Nuevo Testamento. En Efesios 4, 24, está hablando, dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, hablando de justicia, santidad, la verdad. Y también en Colosenses 3:10 dice, revestido del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, sí está hablando de la santidad, la perfección, el hecho que Adán y Eva no fueron pecadores antes, pero ellos perdieron la semejanza, la perfección. Entonces, nosotros también no tenemos esta perfección y por eso, en su gracia, Dios mandó a su Hijo para darnos de nuevo la perfección. Y ante los ojos de Dios somos perfectos, pero aunque
pues aún vivimos en la tierra, entonces todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y batallamos en contra de ella cada día. Pero algún día en el cielo vamos a ser perfectamente perfectos. Vamos a tener la imagen, la semejanza de nuevo de Dios. Entonces, es otra línea para explicar la ley y el evangelio, las buenas nuevas. Ah, pues hablé un poco más en esa explicación. ¿Me hago entender una pregunta, una duda, un comentario? ¿Qué opinan ustedes? Maribel tiene razón. Yo nunca hubiese pensado en esa parte en cuanto a la santidad, la pureza y la justicia, de que también es parte de la imagen y la semejanza de Dios. Y esto que acabamos de decir lo pudimos ver en los versículos de Efesios y de Colosenses, de que una de las estampas que Dios puso en el hombre fue su santidad, su justicia y sobre todo esa perfección de que Dios hizo al hombre al principio. Por eso Génesis en el 5 especifica bien claro acerca de la descendencia de Adán. Y dice que cuando Dios creó el hombre, al principio lo creó varón y hembra, le hizo a su imagen y semejanza. Ahora, cuando Adán peca, como usted decía, ya que engendra, los hijos que salen a imagen y semejanza de Adán. Es decir, ya no de Dios, sino de Adán, como hombres y mujeres caídos de la gracia de Dios. Es un comentario que me llegó ahora a la mente como resultado de lo que acabamos de ver. Sí, gracias. ¿Alguien más? Maribel o Debbie? Okay. Pues ¿No? para mí está más que explícito y bien bien entendible que pues antes Adán y Eva eran puros, eran creaciones perfectas a semejanza de Dios Padre y Dios Hijo, y ya conforme pasa pues ya perdemos esa pureza, ¿verdad? Pero pues estamos aquí, estamos renovándonos, como dice, nos estamos revistiendo hasta que nos vayamos de la tierra, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, sigamos. Um, Aprendemos y leemos del trabajo. Y una pregunta, ¿el trabajo es un mal necesario? ¿O qué opinan? No, realmente no es un mal necesario porque Dios no crea personas vagos. Dios, desde que creó el hombre, lo primero que le dijo fue, y lo puso en el Edén, le dijo, te voy a poner eso ahí, pero labra la tierra. El trabajo viene a ser malo porque después de la caída ya el hombre comienza a sentir cansancio. Yo entiendo que antes de la caída el hombre no se cansaba. O sea, el cuerpo era como tan resistente, era como más espíritu que carne. Pero luego de la caída, cuando el cuerpo comienza a tomar dominio y control del ser humano, ya el trabajo nos cuesta. Nos cuesta porque nos cuesta, pero realmente Dios siempre ha querido que nosotros trabajemos. Dios no llama a gente vago. Sí, Dios les dio un propósito. Pues no sé, pues ellos tenían noches como nosotros y ¿qué hicieron durante las noches? Pues tal vez durmieron y por lo menos me gusta dormir algunas horas, es muy agradable. Entonces tal vez pues en el patrón del día pues trabajaban, entonces descansaron, entonces pues no sé exactamente, pero sí, el trabajo fue parte del paraíso. Um, el trabajo no es una maldición como algunas personas piensan. Um, es- el pecado afecta todo y afecta el trabajo también. Como vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis en la semana que entra, sí, pues está bajo de la maldición, pero todavía Dios quiere que trabajemos y podemos encontrar ah, mucha alegría Disculpe, pastor, en el trabajo. Sí, Gabriel. volví.
volví porque me cortaron el internet y por eso es que me fui. Ah, Pero ya eh, estoy aquí. yo estaba preguntando dónde está Gabriel. Se fue, se fue. Gracias a Dios que lo tenemos aquí de nuevo, a Gabriel. Ay, qué bien. Pues estamos en Génesis capítulo 1, el No, primer capítulo, hablando más y más sobre la creación del hombre y de la mujer. sí, pastor, siga nomás, yo Sí, sí, me ok. integro. Está bien. ¿Dónde alababan el hombre a Dios? ¿Dónde alababan el hombre a Dios? En el jardín de Edén. ¿Tenían un templo o cómo adoraron a Dios? Creo que era en el árbol de la sabiduría, ¿no? ¿Cómo? Donde, Explíquese, por favor. sí, ya ve que fue un árbol que era como que del fruto prohibido, pero había un árbol de la sabiduría, donde, yo sé, yo me imagino que era ahí, no, a lo mejor entendí. Sí, pues, sí, sí. ¿Y cómo fue adoración? ¿Fue una regla o una ley? ¿Cómo fue adoración para Adán y Eva? Ay, sí, no sabría. Ah, no sabía, pero bien, ah, piensa que, oh, sí, tiene que ser sobre este árbol, ¿no? Ok. Ah, ok, nos enfocamos en el árbol del conocimiento del mal y del bien. Y pues, ¿cómo puede ser una manera para adorar a Dios ese árbol? ¿Alguien tiene idea? Pues sería la obediencia, hermano, la obediencia que tuvieran Hmm, para con él. sí, sí, pues Fueran obedientes con lo que él esperaba de ellos. ellos, Dios les dio todo el mundo, toda la creación, el jardín, tenían un propósito para ellos, los crió. Entonces, ¿cómo pudieron agradecerle a Dios? ¿Cómo dieron gracias a Dios? Pues tenían ese árbol y la regla, pues, ¿dónde está? Dice en versículo del árbol. Se me fue, ¿dónde está? Aquí, en 2:16. Y mandó Jehová Dios a hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cada vez que ellos pasaron por el árbol, pudieron pararse, mirarlo y adorar a Dios por no comer de él. Entonces, fue una manera para, pues Dios, tú hiciste mucho, todo para mí, y yo voy a agradecerte por no comer de ese árbol. Entonces, pues, algunas personas, pues, fue como su templo, fue como su altar. Allí adoraban, allí alababan a Dios. ¿Tiene sentido? ¿Me explico? Sí, pastor, Ok. pero recordemos que en medio de la creación, creo que no sé qué me perdí, pero yo pienso que Dios, cuando habla de aquí en el 16, Ujú, le dice al hombre, porque todavía la mujer o estaba allí todavía, ¿no? ujú, Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, ujú. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ajá. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, Dios hizo al hombre con voluntad propia, Ujú. no hizo un robot, Sí. hizo Ujú, un ser humano con voluntad propia y le puso una advertencia, ya que fue el sitio donde él tenía que adorar a Dios, agradecerle por lo bueno que él fue con él y
no comiendo de eso que Él le mandó que no hicieran. Sí. Pero yo creo que en ese momento, cuando Dios dijo, hagamos al hombre una ayuda idónea, Ujú. todavía la mujer no estaba en ese momento de que Dios le dice al hombre. Sí, sí. Ujú. Ujú. Sí. Y yo, Oh, adelante. Lo siento. no, está bien, pastor. Ese era más o menos como no una opinión, sino que una mirada retrospectiva a lo que Dios cuando hizo al hombre lo hizo con voluntad propia para que pudiera darse cuenta Ujú. qué es lo que era no bueno ni malo, sino que obedeciera Sí. solamente. Sí, lo que voy a hacer, lo que voy a decir es un poco más profundo, pero a ver si ah, captan lo que digo. Ah, Dios no quería robots. Y cuando Adán y Eva fueron creados, pues fueron en un estado de inocencia, pues fueron Amén. perfectos, pero en un estado de inocencia. Y algunas personas piensan que, pues, con la regla, la ley del árbol de conocimiento del bien y del mal, no comerás, sería una manera para tener la perfección confirmada. Pues un poco demasiado profundo, lo siento, pero No, sí, se entiende porque cuando le dice ciertamente morirás, no le está hablando de una muerte solamente física, sino también de una muerte espiritual. sí, 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 obviamente, sí. Ujú. Entonces, sería, pues, eh, si no hubieran caído en el pecado, habrían confirmado su perfección y sería pues, un estado un poco diferente de un estado de inocencia sin las reglas y todo eso, pero es un poco más profundo y pues Sí, sí, no, pastor. no tenemos mucho tiempo. Es un tema muy interesante y si Sí, sí, quieren sí. platicar más sobre él, pues adelante en el grupo o personalmente, pero sí. ah, Entonces, pastor, digamos que el templo, cuando Dios creó al hombre, era el árbol de la ciencia, de la sí, sabiduría, sí, sí. y la forma de adorar era la obediencia, ¿sí? Exactamente. Ujú, ujú. Sí, sí, Podemos exactamente. decir que sí. Y cuando Dios nos salva, pues somos salvados, somos perdonados y como agradecemos a Dios, pues por hacer lo que Dios quiere. Ah, Sabemos que la obediencia no gana la salvación porque ya fue ganada la salvación, entonces es una manera para dar gracias a Dios. Bien. Amén. Amén. Ok, excelente. Am, ¿Cómo mostró Dios a un hombre que necesitaba una compañera? Dios se dio cuenta que cuando Él creó los animales y los árboles y todo, y cuando le dijo a Adán que le ponga nombre, Él puso nombre de todas las aves, reptiles y animales de tierra y aire. Ujú, Entonces Dios se da cuenta que Adán no tenía una compañera como tenía ujú, una paloma ujú, o otra animal. Y él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le ujú. haremos una compañía idónea para él. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿y cómo hizo Dios a la primera mujer? Lo durmió profundamente a Adán y, y de su costilla sacó una costilla, cerró donde había sacado y hizo la mujer. Y Sí, él dijo, ahora esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Una cosa así. sí, sí, gracias. Algunas personas cuando lean esta sección de la Biblia dicen,
una ayuda adecuada o una ayuda idónea, pues habla de la desigualdad entre las mujeres y los hombres. Entonces, las mujeres no son buenos o no son los hombres son mejores que las mujeres, pero eso no es así. Am, Dios ama a todos, tanto a los Amén. hombres como a las mujeres. De Le hizo hecho, más, en... Pastor, de le hizo, le hizo algo más fuerte. que a relucir, discúlpenme que los interrumpa, pero algo que sale a relucir es que la nombra de igual manera que el hombre, la llama varona, es a entender que hizo otra persona exactamente igual. Ujú. Porque salió del varón, ¿no? Sí, Así sí, es. El varón. exactamente. Y de hecho, la palabra ayuda adecuada o ayuda idónea Idóneo. en hebreo es una sola palabra. Y en Salmo Sí. 105, Dios usa la palabra de nuevo. Y usa para describir a sí mismo. Dice en Salmo 75, 70, versículo 5, yo soy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, y mi liberador eres tú. Entonces, cuando dice ayuda mía, es la misma palabra. Entonces, no estaba hablando de igualdad, está hablando de papeles distintos. Entonces, sí, los hombres y las mujeres son iguales ante los ojos de Dios, Amén. pero tienen papeles, cada uno tiene un papel distinto. Así es. ¿Ok? Una cosa divertida que vemos en Génesis es su conexión con el resto de la Biblia, aún el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Vemos en Génesis, al principio, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y también cuando leemos el último libro de la Biblia, vemos un nuevo cielo y una nueva tierra. Primera tierra. También Sí. aparece el árbol de la vida en Génesis, en el jardín. Y también en el fin de la Biblia. Y también hay un río. Y piensen que en Israel es un desierto, entonces un río representa, como en muchos lugares del mundo, la vida, una fuente de vida para ellos. Entonces, vemos las conexiones entre los dos libros en la Biblia y de hecho vemos la vista amplia, la historia amplia de la Biblia. Vemos esos temas que en el principio Dios creó un paraíso para su humanidad, pero los seres humanos, nosotros perdimos el paraíso y ahora estamos en un lío, pero Dios en su amor envió a su Hijo para restablecer el paraíso que vamos a tener en el cielo algún día. Entonces vemos la historia amplia. ¿Una pregunta Amén. hasta aquí? No, pastor. Muy entendible para mí. Excelente. Debbie, Maribel, Rubén, ¿una pregunta? ¿Comentario? Está muy claro, hermano. Ok, Muy claro, sí, muy excelente. claro. Ah, El hombre, sí, no, nosotros los hombres hemos dañado la perfección que Dios hizo al principio, la creación. Hoy en día hay lugares donde no se puede respirar libremente porque el oxígeno está contaminado. Y yo sé que al principio no fue así. Al principio no habían hospitales para llevar a los enfermos. No habían tantas cosas que vemos hoy en día para la gente porque todo era perfecto. Así que nosotros mismos hemos sido los causantes de nuestro propio destino. ujú. Sí, gracias. Ahora llegamos al punto del principio de interpretación de la Biblia y como les expliqué antes, es
la escritura interpreta la escritura. El primer principio es la Biblia es cristocéntrica. La segunda que vamos a aprender aquí es la escritura interpreta la escritura. Y vamos a ver un ejemplo que Jesús hizo en Marcos 10. Y vamos a pensar en esta pregunta. Los fariseos le preguntan a Jesús acerca del divorcio. ¿Y cómo les contesta? Vamos a ver en Marcos. Marcos 10. Estoy en Mateo, lo siento. Ok, ¿alguien quisiera? Mateo 19, Mateo 5. Marcos, Es Marcos 10, Marcos 10. el versículo 1. Jesús enseña sobre el divorcio. Sí, Vamos, sí. Hasta ok, versículo 5. ok. Dice No, así, lo siento, hasta 9, hasta 9. ok. Dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ujú. Gracias. Entonces, los fariseos quieren atrapar a Jesús. Entonces, le hicieron una pregunta sobre el divorcio. ¿Y cómo les contesta Jesús? Pensando en el principio de la Al escritura. principio, cuando Adán y Eva lo mandó. Ujú. ¿Qué dijo? ¿Otra vez? Lo mandó al principio, a Sí, Génesis 3:19. Le dijo, al sí, principio, cuando yo lo creé varón y hembra y lo creé perfecto, único, o sea, sin separación. Lo mandó al origen, en otras palabras. sí, sí, Y con esa sola palabra lo desarmó prácticamente. sí. En cuarto dice, pues, ustedes tienen una pregunta sobre el matrimonio. Ok, vamos a estudiar los versículos que se traten del matrimonio y vamos a empezar con el principio. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Recuerdan que escribió en el principio en Génesis? Ok, ahí es nuestro fundamento, ahí es nuestra base. Ujú. Entonces, Claro, Jesús está usando la parte de la Biblia de que se trata del tema para entender el tema mejor. ¿Una claro, pregunta? porque les dice, por la dureza de vuestros corazones, Moisés escribió este mandamiento. Sí, No fue por otra cosa más, sino por la dureza del corazón del mismo sí. hombre. Tristemente hay divorcio en el mundo por causa del pecado. Y pues, Exacto. como todos los pecados, Cristo ganó el perdón de esos pecados en la cruz. Ujú, ujú. Ok. ¿Una pregunta? Ok. Hay muchas preguntas, pastor. Podríamos hablar toda la noche de esto, de una sola pregunta, ¿no? Pues usted sabe sus preguntas, entonces si quiere hacer una pregunta también. Sí. Ujú, ujú. No, yo pensaba que, por ejemplo, hay mucho en la iglesia cristiana, hay mucha gente divorciada, Ujú. separada, se divorciaron Sí, por, sí, por diferentes motivos, ¿no? sí. Y muchos de ellos se volvieron a casar.
Sí. Y hay tanta controversia en torno a esto que muchos aceptan o no aceptan que un divorciado se case Ujú, o no lo ven con ojos buenos. ujú. Entonces, es un tema muy grande para poder expresar una opinión. Yo creo que yo siempre he respondido de la misma manera. Siempre le dije a alguien cuando me preguntaban esto, le decía, lo que los hombres no pudieron perdonar ni Sí, yo también. aceptar, Eso. Cristo te perdonó y te lavó con su sangre preciosa. Para mí eso cuenta cuando uno habla Sí. de ese tema del divorcio. Yo creo que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, tengo que considerar que si yo me divorcié, no por causa de adulterio, por otros motivos, y aún si fuera por causa de adulterio, yo creo que en el mismo hecho que Cristo murió en la cruz del Calvario, me Sí. perdonó lo que la gente no puede perdonar. No Sí. sé si me dejo entender, ¿no? Sí, sí, pues en nuestra sociedad algunos pecados son más, pues castigados. Todos los pecados son los mismos ante los ojos de Dios, condenan Amén. a la muerte. Amén. Al mismo tiempo, Cristo vino para perdonar todos los pecados. Entonces, cada pecado, una mentira, una matanza, adorando a otros dioses, no poniendo Dios en el primer lugar en mi corazón, codiciando, robando, pues, y cometiendo adulterio, son pecados. No Amén. merezco nada de Dios por esos pecados que yo cometí y cometo, pero en su gracia me perdona por su obra en la Amén. cruz. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Amén. Ah, pues estamos llegando a la hora, entonces no tenemos mucho tiempo para las importantísimas preguntas de consolidar que nos ayuda a profundizar la escritura en nuestros corazones, pero les voy a hacerlos rapidito y espero que en la semana que entra podamos tener más tiempo para las preguntas de consolidar. Ah, entonces, ¿de qué se trata la historia hoy? Pues la creación de los seres humanos. ¿A qué Amén. pecado me enseña a confesar esta historia? Pues acabamos de hablar de uno ah, cuando no apreciamos el matrimonio, cuando pecamos así, cuando no tratamos a los seres humanos como la creación especial de Dios. Hay muchos que podemos confesar. ¿A dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pues vemos, como les dije antes, el paraíso que perdimos, pero el paraíso que ganó, el paraíso que ganó Jesús para nosotros y está esperándonos. Ah, ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Pues que algunas cosas pueden ser, apreciamos los matrimonios de los demás, pues Dios nos dio autoridad sobre el mundo, entonces queremos cuidar el mundo, no queremos despreciarlo o destruirlo o arruinarlo, no queremos hacerlo a la creación de Dios. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Pues si alguien se va a casar pronto y quiere poner su matrimonio en una base bíblica, um, es, ese capítulo puede ser una de las secciones de las escrituras que la pareja puede estudiar. Ujú. Um, Soltamos eso. Entonces, la tarea, voy a colocar el video para la lección 3 en el grupo de WhatsApp. Y comienzan a poner el proyecto final. En M aquí, ustedes pudieron elegir cualquier historia de la Biblia, pero ahora
quiero que hagan un proyecto sobre una de las historias en Génesis 1 a 11. 1 a 11. Y preparan un plan escrito utilizando los pasos, 4 pasos que hemos aprendido. Y la fecha límite será el 7 de marzo. El 7 de marzo, mayo. Lo siento. Lo escribí en inglés, perdón. Pues, ok. Una pregunta hasta ahí. Una pregunta.